Más o menos hace un año, en mi antiguo trabajo, había una situación complicada con una compañera. Llamémosla Susana. Susana era una mujer altamente insegura que, por cosas de la vida, utilizaba métodos bastante desagradables para afianzar su autoridad dentro de la empresa. Cositas como atribuirse el mérito de otros, malmeter por las espaldas, manipular información. Fantástico. Pero bueno, ese tipo de cosas que al final propiciaron que tanto yo como muchos otros compañeros quisiéramos pues que se fuera de la empresa. Una de mis compañeras más cercanas, llamémosla Cristina, tuvo un altercado personal con Susana que la afectó mucho y en una reunión le pidió consejo a uno de nuestros jefes. Nunca se me olvidará porque estaba presente la respuesta que le dio el jefe. Le dijo: cuando quieres que alguien se vaya de la empresa, ahí es cuando más control tienes que ejercer sobre tus emociones para que tu conducta sea impune y quede en evidencia que el problema no lo tienes tú. Cristina se tomó el consejo al pie de la letra y aunque efectivamente Susana acabó dejando la empresa por razones obvias, Cristina un año después estaba de baja por ansiedad. Yo me tomé el consejo como una señal del tamaño de las pantallas de los cines de Callao de que no podía ser yo misma en ese espacio laboral y un año después pues salí de la empresa y aquí estoy. Desde entonces he reflexionado mucho. ¿Podría haber habido un punto medio entre Cristina y yo? O lo que es lo mismo, ¿existe una manera de controlar las emociones sin reprimirlas hasta explotar ni expresarlas con tanta intensidad que tengas que huir? Hola, yo soy Paula y te doy la bienvenida a Siento Luego Soy, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia de sentir, entender y regular tus emociones de forma segura, intuitiva y sostenible. Este episodio es la parte 2 de una serie de 4 dedicada a responder una pregunta que, aunque no siempre verbalizamos, nos acompaña a diario. ¿Podemos influir en cómo sentimos sin acabar agotados o quemados en el intento? En la parte 1 vimos que, según la ciencia actual, el cerebro no se limita a detectar emociones, las construye. Y eso abre una puerta importante porque si las emociones se construyen, hay partes del proceso que pueden aprenderse, ajustarse y transformarse. Hoy, en esta parte 2, vamos a profundizar precisamente en eso, en cómo se construyen las emociones, para que en los próximos episodios podamos hablar con criterio de qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar y desde dónde tiene sentido hacerlo. Te aviso, este episodio va a ser técnico. Si escuchaste el episodio número 3 del podcast, vamos a profundizar en toda esa información de manera más estructurada y mucho más sencilla, porque va a estar focalizada solo en la parte de las emociones. Pero sí que es verdad que vamos a entrar muy en profundidad en cómo se forma una emoción y no todavía en el qué se puede cambiar ni en el cómo se puede cambiar. Eso lo veremos en la parte 3, donde hablaremos de qué aspectos del proceso emocional sí que están en nuestro margen de acción, y en la parte 4, donde compartiré mi método práctico para regular emociones de forma intuitiva. Si aún no lo has hecho, te animo verdaderamente a que te suscribas para no perderte las siguientes partes, porque creo que van a ser las que más vas a disfrutar por ser las más aplicables a tu día a día. ¿Vamos a ello? Antes de empezar, quiero compartir contigo mi recomendación lectora de la semana. Si recuerdas, en el episodio anterior te contaba que este enero, en lugar de anuncios de patrocinio, cada semana voy a compartir un libro que en algún momento de mi vida me ha cambiado la forma de entender y experimentar la vida. El libro de esta semana es Idiot's Guide to Ayurveda de Sahara Rose. Este fue el primer libro sobre Ayurveda que me leí allá por 2019 y honestamente marcó un antes y un después en cómo empecé a relacionarme con mi cuerpo y con la alimentación. Ya conocía los principios básicos de la medicina tradicional china y había hecho algún curso de nutrición energética por aquel entonces, pero la verdad es que este libro me ayudó a colocar toda la información en su lugar de una forma súper sencilla y fue el primer clic que me hizo entender la salud desde la observación y el entendimiento de mis propias necesidades. Créeme que aunque el título puede sonar muy poco serio, el contenido tiene muchísimo valor. De hecho, este libro está aprobado por Deepak Chopra, uno de los grandes referentes de la Ayurveda, y consigue algo nada fácil, que es explicar una práctica muy compleja de forma clara, sencilla y aplicable al día a día para todos los públicos.
No he encontrado la versión en español, de hecho creo que no existe, pero como siempre te dejo el enlace de afiliación en las notas del episodio, por si te apetece echar un vistazo y de paso apoyar a este proyecto. Y ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Vale, ¿cómo se construyen las emociones? ¿Recuerdas el episodio que he mencionado antes, el número 3, en el que hablábamos de la diferencia entre sensación, emoción y sentimiento? Allí te contaba que una emoción es, en esencia, la interpretación que hace tu cerebro de tus sensaciones internas. Si lo recuerdas, genial, te va a resultar más fácil seguir este episodio. Y si no, no pasa nada porque hoy te lo voy a explicar todo desde cero y te dejo el enlace al episodio número 3 en notas por si quieres escucharlo después. Antes de hablar de emociones, hay algo fundamental que tienes que entender y es que el trabajo principal de tu cerebro no es pensar, es mantener tu cuerpo vivo. Repito, porque esto es súper importante que se te grabe a fuego en la cabeza. El trabajo principal de tu cerebro no es pensar, es mantener tu cuerpo vivo. Esto implica regular tu energía, anticipar necesidades y evitar que te quedes sin recursos fisiológicos. A este proceso se le llama alostasis, o como explica Lisa Feldman Barrett, gestionar tu presupuesto energético o body budgeting. Piénsalo así. Igual que un project manager organiza el presupuesto en tareas antes de que el equipo empiece a trabajar, tu cerebro distribuye el presupuesto energético antes de que vivas una situación concreta. Esto lo hace para que llegues viva o vivo y funcional al siguiente minuto de tu vida. Y de esta forma, el cerebro predice qué vas a necesitar y ajusta tu cuerpo por adelantado. No se espera a verse en una situación en la que a lo mejor no tienes recursos para seguir adelante. Esto quiere decir que tienes hambre antes de necesitar comida. Tienes sueño antes de caerte de cansancio. Sientes miedo antes de estar en peligro real. La mayoría de sensaciones corporales que notas no son reacciones a lo que pasa, sino a lo que tu cerebro cree que podría pasar basándose en 3 variables. La primera, tu pasado, patrones de experiencias anteriores, como las sensaciones que suelen aparecer en ciertos contextos, qué significan para ti y qué tipo de acción suelen requerir. La segunda, tu estado corporal actual, señales interoceptivas, recuerda, de dentro del cuerpo, que llegan a tu cerebro. Y la tercera, tu contexto, señales exteroceptivas, recuerda, del exterior, de tu ambiente, que le llegan a tu cerebro mediante los sentidos del olfato, la vista, el tacto, etc. Un par de ejemplos para aterrizarlo. Si tu cerebro ve que son las 2 de la tarde y está acostumbrado a que suele haber comida a esa hora, predice que vas a comer, libera jugos gástricos y aparece la sensación de hambre. Si escucha que tu madre levanta el tono delante de una pila de platos sin fregar, me gusta el ejemplo, lo sé, es sencillo, tu cerebro predice que se avecina el conflicto y agudiza los sentidos, libera cortisol y altera el tono muscular para defenderte en caso de que haya conflicto. Las predicciones son específicas de cada persona, pero la base siempre es la misma. Tu cerebro predice qué necesita antes de que se vea en una situación en la que vaya a necesitar recursos de verdad y ordena cambios en el cuerpo antes de recibir el estímulo al completo. Vale, una vez que tenemos esto claro, tenemos que hablar de las sensaciones, que si recuerdas ese famoso episodio número 3, son los datos del cerebro. Y estos datos pueden venir de 2 grandes fuentes. La primera es la exterocepción, lo que percibes desde fuera. Ruidos, luces, voces, expresiones faciales, lenguaje corporal. La segunda es la interocepción, lo que percibes desde dentro. El ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, temperatura, nudos en el estómago, etc. Con esta información, el cerebro construye un contexto predictivo, que es una hipótesis sobre qué está pasando y qué vas a necesitar. Según la teoría del cerebro predictivo, estas predicciones están constantemente ajustándose a medida que llegan nuevas sensaciones, pero siempre van un paso por delante de la experiencia real. Conclusión: las sensaciones no son una consecuencia de las emociones, son el precursor y tampoco son un problema o una señal de alerta en sí mismas. Son los datos fuente, la información que tu cerebro utiliza para decidir cómo regular tu cuerpo y cómo mantenerte con vida en cada momento. Vale,
Hasta aquí ya hemos visto que el cerebro predice qué va a pasar a partir de las sensaciones que recibe de fuera, la exterocepción, y de dentro del cuerpo, la interocepción. Cuando predice en función a estas sensaciones qué vas a necesitar, ordena una serie de mini ajustes fisiológicos a lo largo y ancho de tu cuerpo para que haya recursos disponibles antes de que exista una necesidad real. Ahora surge una pregunta clave y es, perfecto, Paula, nos has explicado que el cerebro predice y se prepara, pero ¿cómo sabe el cerebro si los cambios que ha ordenado se han llevado a cabo correctamente? Ahí es donde entra en juego la interocepción y aquí es donde viene la parte importante y hay que hilar conceptos, porque la interocepción no solo aporta datos al cerebro para predecir lo que podría pasar, también informa al cerebro en tiempo real de cómo está funcionando el cuerpo tras esos ajustes. Es decir, le está diciendo a tu cerebro si los cambios que ha ordenado están funcionando de manera efectiva y el contexto se está afrontando de forma exitosa. Así pues, la interocepción cumple una tarea doble. Por un lado, le da al cerebro información por anticipado, pero por otro lado, le da al cerebro información a posteriori para evaluar si la anticipación de nuestro cerebro ha sido eficaz. ¿Se entiende esto? Con estos datos, los que tiene a posteriori sobre las órdenes que el cerebro ha mandado a priori a un contexto, el cerebro registra cómo está tu cuerpo y hace una primera evaluación global de tu estado según dos dimensiones. La primera, agradable o desagradable, a esto se le llama valencia, y la segunda, más activo o menos activo. El resultado es una sensación general y abstracta tipo me noto incómodo o incómoda, estoy acelerado o acelerada, me siento pesado o pesada. A esta primera evaluación del estado general de tu cuerpo que hace el cerebro, Barrett lo llama afecto. Y ojo, que en este punto todavía no hay emoción. Afecto no es emoción, ¿vale? Todavía no estamos hablando de miedo, de alegría ni de culpa. Simplemente estamos hablando de un estado global de tu cuerpo que se evalúa en función a si es un estado agradable o desagradable y muy o muy poco activo. La emoción viene después, cuando tu cerebro interpreta ese estado. ¿Y cómo llegamos a emoción desde este primer estado que se llama afecto? Vale, pues para convertir el afecto en una emoción concreta, tu cerebro tiene que darle significado. Y para darle significado recurre a varias fuentes, concretamente 5. La primera, tu historia, todo lo que has sentido antes en situaciones parecidas. La segunda, tu cultura, lo que tu entorno te enseñó a nombrar y a sentir. La tercera, tu lenguaje emocional, las palabras y los matices que conoces. La cuarta, el contexto, qué está pasando fuera de ti. Y la quinta, la predicción previa, lo que tu cerebro esperaba que ocurriera. Volvamos al ejemplo de antes. Tu cuerpo está acelerado. En un caso, estás en un parque donde has corrido otras veces. Vas con ropa deportiva, hace sol, puede que incluso estés con amigos. El cerebro recoge todo esto y al interpretar esta combinación de afecto más contexto más predicción, construye algo como ilusión, ganas o entusiasmo. En otro caso, estás en una calle solitaria, de noche, y notas que un hombre grande se acerca por detrás con un paso rápido. El cuerpo está igual de acelerado, pero esta vez el contexto y las predicciones son otras. Aquí lo más probable es que el cerebro construya esa emoción como miedo. Misma fisiología, emociones distintas. Lo que cambia no es el cuerpo, sino la interpretación que hace tu cerebro. Lo más fascinante, y también lo más lioso, es que este proceso se da en gran parte antes de que tú seas consciente de lo que está pasando, y se va actuando en milisegundos según llegan nuevas sensaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto que te acabo de explicar? Y aquí es donde está la vida real. Bueno, pues la primera es que sentimos lo que el cerebro predice y no lo que debería ocurrir. Si el cerebro funciona mediante predicciones, preparando al cuerpo para la acción más probable antes de que esa acción suceda, eso quiere decir
que sientes la emoción que tu cerebro predijo que ibas a sentir y no necesariamente la emoción correcta para afrontar la situación. En otras palabras, que tu cerebro está continuamente usando tu pasado para adivinar tu futuro. Y eso, aunque a veces puede ser muy eficiente, otras veces puede ser altamente limitante. Esto explica por qué hay personas que leen desprecio donde solo había cansancio, otras que sienten culpa automáticamente en cualquier conflicto y otras que se activan en exceso ante situaciones que objetivamente no suponen un peligro real. La mala noticia, tu cerebro solo puede predecir a partir de lo que ya ha vivido y lo que ha vivido no se puede borrar. La buena noticia es que tu cerebro aprende y enseñar a tu cerebro a predecir mejor sí que es posible. La segunda implicación es que tus reacciones entrenan a tu cerebro. Una vez que tu cerebro construye una emoción, por ejemplo, miedo, ira o vergüenza, esa emoción influye en tres cosas. La primera, cómo interpretas la situación. Por ejemplo, me están atacando, voy a fracasar, esto es una oportunidad, no valgo. La segunda, cómo actúas. Te cierras, atacas, huyes, te inhibes, pides ayuda. La tercera, qué aprende tu cerebro para futuras predicciones. Este último punto es clave porque cada episodio emocional es también un episodio de entrenamiento para tu cerebro. Lo que repites se fortalece, lo que nombras se afina y lo que resignificas se transforma. Es precisamente por esto que sí que puedes cambiar tus emociones con el tiempo, aunque no puedas controlar el hecho de que aparecen sensaciones. Bueno, conclusión. Si vuelvo ahora a aquella situación con Susana, con Cristina y conmigo misma que te contaba al principio del episodio, la pregunta ya no es quién gestiona mejor sus emociones. La pregunta es, ¿qué entendíamos entonces por control emocional? Cristina intentó controlar sus emociones reprimiendo su expresión. Yo intenté controlar mis emociones evitándolas y marchándome. Y al final las dos pagamos un precio. Después de todo lo que hemos visto hoy, algo queda claro, y es que ninguna de las dos estaba fallando. Estábamos cada una haciendo lo único que se puede hacer cuando no entiendes cómo funciona tu mecanismo emocional. O aguantas y te contienes, o huyes y haces que las emociones se vayan. Pero si las emociones son construcciones del cerebro basadas en la predicción, entonces el control emocional no puede ser ni apagar lo que sientes, ni dejar que te arrastre a toda costa a lo largo de tu vida. Hay que encontrar un punto medio. Y ese punto medio que yo hace un año no veía, resulta que sí que existe. Y de entender cuál es y cómo funciona ese punto medio es de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Gracias por escuchar, por quedarte hasta el final y por regalarte este espacio para entenderte un poquito mejor. Si este episodio te ha ayudado a comprender cómo funcionas y te ha devuelto la sensación de que sí tienes margen de acción frente a tus olas emocionales, te invito a que te suscribas y lo compartas con alguien que quizá hoy se sienta desbordado o desbordada o indefenso o indefensa ante lo que siente. En el próximo episodio vamos a bajar a tierra y vamos a meter las manos en la masa. Hablaremos de qué se puede controlar y de qué no se puede controlar cuando hablamos de emociones. Y hablaremos de por qué intentar controlarlo todo es muchas veces, por no decir siempre, justo lo que acaba quemándonos. Soy Paula y esto ha sido Siento Luego Soy. Nos escuchamos muy pronto. Hola, soy yo otra vez. Antes de irme quería recordarte que este podcast es un espacio divulgativo que no sustituye acompañamiento médico o psicológico. Cada proceso emocional es único, así que si estás atravesando algo que requiere atención clínica o un sostén más individualizado, te animo a buscar a un profesional cualificado que pueda acompañarte de forma segura y personalizada. Nos vemos pronto.